podría ser el jueves a las 10 de la tiene que ser acá. Es decir, vos sugeriste que sea en cualquier otro lado, y él tiene muy poquito tiempo. No, el jueves no es imposible, tendría que ser el miércoles. El miércoles a la noche. El miércoles a la... Porque el jueves es imposible. Sí, pero el asunto es que la noche para él es de 7 a 11, de 10 a 1. Porque él necesita acostarse temprano. Bueno, yo lo que sugiero que llamen a nuestro instituto y allí la secretaria les va a decir que hemos organizado, dónde nos vamos a encontrar. Y eso va a ser, por ejemplo, durante el día miércoles de temprano, pero lo que avisa ella. Tutti sin coche. Yo me voy a llevar al consultorio y tomo un taxi urgente. Algunos ríen porque ya estuvieron con el profesor Dilts los días anteriores, entonces sabían la manera más familiar. Bueno, muy buenos días. Al verlos aquí, pienso que como nosotros son buscadores de excelencia. Y creo que la intuición que han tenido al concurrir a este seminario fue un buen radar, porque los niveles de excelencia que el profesor Dilts tiene al hacer sus presentaciones y el entrenamiento es excepcional. El profesor Dilts bueno, voy a leerlo porque es tantas cosas que voy a leer, sí, es demasiado. Por supuesto, es uno de los principales creadores de la programación neurolingüística, máster en Ciencias del Comportamiento en la Universidad de California, en Santa Cruz. Ha trabajado en estrecha colaboración con Richard Bandler y John Grinder desde los comienzos. Bandler y Grinder son los creadores de la programación neurolingüística. Y ha investigado los aspectos fisiológicos de la programación y los estados alterados de conciencia en la clínica Langley-Porter. Es presidente de una compañía que integra juegos para computadora con software educativos. El profesor Dilts ha desarrollado un control de juego y software que permite al usuario controlar la computadora con sus pensamientos. Fue director de investigación y vicepresidente de NOS, un centro internacional para la investigación y entrenamiento y asesoramiento de la programación neurolingüística. Es vicepresidente de INSTER Instituto y director de investigación y entrenamiento de Dynamic Learning Center. Además es director de nuestro instituto acá en Buenos Aires. Es autor de numerosos artículos y libros, tiene 3 libros en programación y tiene 4 casi terminados para ser publicados. Es trainer internacional y asesora un gran número de profesionales en comunicación y organizaciones, que incluye compañías como Apple Computer, Nico International, Activision, Timbertech, Howard University, the Swedish Management Group, and Colorado School of Mines. Me pregunto cuántos de ustedes estarán curiosos por saber cómo la programación neurolingüística aborda las estrategias de excelencia. Y me imagino que estarán abiertos y dispuestos a aprender el modo en que el profesor Dilts aborda estas temáticas. Yo tuve la suerte, como ustedes ahora, yo tuve la suerte un poquito antes, en el año 82, de conocer al profesor Dilts,
en Londres mientras hacía mi primer entrenamiento en esta disciplina. Y luego en el año 86, junto con Mauricio Krem, que es director de nuestro instituto también, y este año volvimos a estar con el profesor Dilts. Realmente cada vez que lo encontramos nos sorprendemos y nos fascinamos con su permanente innovación y creatividad en los abordajes de todo lo que hace. En realidad, sus presentaciones, su entrenamiento, el modo en que aborda sus seminarios es de una calidad excepcional. Ustedes lo van a comprobar al final del seminario y realmente creo que van a estar deslumbrados y él va a encender mucho más la creatividad que ya ustedes tienen y el recurso de excelencia que todos tenemos. Buenos días. Good morning. Before I begin, there's a couple of questions that I'd like to ask. Antes de comenzar hay un par de preguntas que me gustaría hacerles. First one is, how many people in here have had no past experience with NLP, don't even know what it is? La primera de 4 los que están aquí no han tenido ningún tipo de experiencia con programación neurolingüística, ni siquiera saben lo que es. And also tell who knows English. También puedo saber quiénes saben hablar inglés. That's the answer. Son siempre los que contestan primero. Secondly, I would be interested in the kinds of things that you're interested in. En segundo lugar, yo estaría interesado en saber qué tipo de cosas son las que a ustedes les interesan. What levels of business that you work at. En qué niveles trabajan ustedes, en qué nivel de negocio se manejan. For example, how many people are in management, that is, you manage groups of other people? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están en la administración que manejan grupos ya de gente? How about planners or directors? ¿Y planeadores o directores? And then how about executive positions where you are? ¿Y gente que esté a posiciones ejecutivas? President. How about as consultants? ¿Y gente que trabaje como consultores? Is there anybody involved in sales? ¿Hay alguien que esté involucrado en ventas? It looks like we have a fairly mixed group. Así que tenemos un grupo bastante mezclado. One thing then I would invite you to do Una cosa que yo los invitaría a hacer is to feel free to ask questions es que se sientan libres de hacer preguntas about issues that pertain to a particular area of the work. sobre temas que pertenecen al campo en particular en el cual ustedes trabajan. I will try to present the most general frameworks of this Yo voy a tratar material. de mostrar el marco más general con este material. But if you can't see how it applies specifically to what you do, Pero si ustedes no ven cómo aplicarlo específicamente a lo que ustedes hacen, please feel free to ask. por favor siéntanse libres a preguntar. Probably the best thing to do as a beginning here Y probablemente lo mejor para hacer en un comienzo aquí would be to give a little overview and background about NLP. sería dar una vista general y un fondo de lo que es la programación neurolingüística, What it is, where it came from. qué es, de dónde viene. Well, NLP was begun about 13 or 14 years ago. PNL comenzó hace unos 13, 14 años atrás. It was begun in California, Comenzó en California, where a lot of new weird things are. de donde salen un montón de cosas nuevas y raras. But in those years, I think it has developed into some very powerful and important principles and tools. Pero durante estos años se ha ido desarrollando hasta convertirse en elementos muy poderosos. It was begun by two people, Comenzó con dos personas, a man named John Grinder
un hombre que se llama John Grinder, whose background was in linguistics, cuyo fondo, sus conocimientos eran de lingüística, and a man named Richard Bandler, y también otro hombre llamado Richard Bandler, whose background was in mathematics cuyos conocimientos eran de matemática and psychology. y psicología. And what they did Y lo que ellos hicieron was they began to observe people who did things well. ellos lo que hicieron fue empezar a observar a la gente que hacía las cosas bien. And since both of them had a background in what you might call formal modeling, Y dado que ellos tenían conocimientos sobre lo que podría llamarse un modelaje formal, linguistics, lingüística mathematics, y matemática, they wanted to make models ellos querían crear modelos of what these people that really performed well did. de lo que esta gente que se desempeñaba bien hacía. But not just to make a description of what they were doing, Pero no solamente para hacer una descripción de lo que estas personas hacían, but to identify what they were doing pero para identificar lo que estas hacían, in such a way that they could teach other people how to do the same thing. de tal modo de poderle enseñar a hacer a otra gente lo mismo. So people can come up with very sophisticated descriptions of what others are doing. Entonces la gente puede salir con descripciones muy sofisticadas de lo que uno hace, But that doesn't necessarily make it easy to transfer that ability to somebody else. pero no es necesariamente fácil transferir esa habilidad a otra persona. So in its essence, NLP is about this process of modeling. Entonces, en su esencia, programación neurolingüística se trata sobre esto de modelar. How do I extract from somebody who is a very good performer ¿Cómo hago para extraer lo bueno de alguien que se desempeña muy bien? those elements of what make them so good Esos elementos que lo hacen tan bueno, in such a way that I can transfer it to somebody else? y de tal modo que pueda transferirlos a otra persona. Now, Bandler and Grinder first studied psychotherapists, Ahora, Bandler y Grindler primero estudiaron psicoterapia, and their first books were on the types of communication skills y sus primeros libros se trataban sobre las tareas de los tipos de comunicaciones that were employed by people who could help create a lot of personal change. que eran empleados por gente que podía ayudar a hacer un montón de cambios personales. And after that time, they began to take these modeling principles into other areas. Y luego del tiempo empezaron a tomar estos principios modeladores los empezaron a llevar a otras áreas. Into the areas of sales, Los llevaron a áreas de ventas, management, de manejos, also into the areas of, de conducción, gerenciales. into the areas of training, Los llevaron también a áreas de entrenamiento, teaching. y de enseñanza. And they found Y descubrieron that while some things were similar, que mientras unas cosas eran similares, there were also some important differences. también había algunas diferencias importantes. And what we are going to be doing in these next 2 days Y lo que nosotros vamos a hacer en estos próximos 2 días is to be exploring how these principles relate to the particular areas es explorar cómo estos principios se relacionan con áreas particulares that you are involved in. con los cuales ustedes están involucrados. Now, neuro-linguistic programming, Y la programación neurolingüística, as the name sort of implies, como el modo lo implica de cierta manera, has to do with the brain. tiene que ver con el cerebro. That's the neuro part. Esa es la parte neuro. And since people's behavior is dependent upon the maps that they make in their brain, Y dado que el comportamiento de la gente depende de los mapas que ellos se creen en su cerebro, understanding how people create their mental maps of the world comprendiendo cómo la gente se crea sus propios mapas del mundo, is a very important part of being able to understand how people do what they do. es una parte muy importante para poder comprender por qué la gente hace o cómo la gente hace lo que hace And why they do what they y do. por qué lo hacen. So NLP has a lot of its basic principles
Entonces la PNL tiene muchos de sus principios básicos coming from certain basic principles about how the brain works. sobre muchos principios básicos de cómo funciona el cerebro. The second part of neurolinguistic program La segunda parte de la programación neurolingüística is the linguistics, es la lingüística, the language. el lenguaje. How does what we do in our minds affect and come through our language patterns? Cómo lo que nosotros hacemos afecta nuestra mente y sale en modelos de lenguaje. And how does language affect what happens inside of our brains? Y cómo el lenguaje afecta lo que pasa dentro de nuestro cerebro. When people talk to you, Cuando la gente les habla a ustedes, on one level they're telling you about content, they're telling you about some subject or situation. en un nivel les están hablando de contenido, de lo que sucede con algún tema. And on another very important level, Y a otro nivel muy importante, they're telling you about how their brain is working. les están comentando cómo está funcionando su cerebro. And since a lot of what all of you are involved in Y dado de lo que muchos de ustedes están involucrados, involves influencing or even changing the minds of other people, involucra influenciar y hasta llegar a cambiar las mentes de muchas personas. it's very important to know what can be learned Es muy importante saber qué es lo que se puede aprender about how somebody else's mind is working sobre el funcionamiento de otras personas, de la mente de otras personas, from their language, de sus lenguajes and how to use your language y cómo utilizar su propio lenguaje in order to make the most effect on somebody else. para poder crear un mayor efecto en otra persona. So, linguistic Entonces, lingüística, with language and communication. que se relaciona con la parte de lenguaje y comunicación. And the last element is program. Ahora, la última parte es la programación. That has to do with programming in the sense of programming a computer. Eso está relacionado con programación en cuanto a programación de computadoras. If I want to program a computer, Si yo quiero programar una computadora, I've got to know the rules of how to put the different pieces of that program together. tengo que saber las normas de cómo armar todas las partes de ese programa, cómo ponerlas juntas. I've got to know some things about program design También tengo que saber algo sobre diseño de programas so that I can implement something in a particular sequence and a structure, para poder implementar algo en una secuencia particular y en una estructura, so that that program will continue to operate without errors. para que esa computadora pueda seguir operando a un cierto nivel sin errores. Now, both individuals and businesses Ahora, tanto en los casos individuales como en los negocios, operate on the basis of programs. tanto como con la gente como con los negocios, todo opera en base a programas. There's sequences of steps that you go through over and over and over again. Hay una secuencia de pasos que uno los tiene que seguir pasando y repasando todo el tiempo. These programs are used to make decisions. Estos programas se utilizan para tomar decisiones. Programs are used to work towards motivation Estos programas se utilizan para trabajar, para obtener motivación or to create new plans. o para crear nuevos planos. And programs in people and in businesses, Y los programas tanto en la gente como en los negocios, just like programs in computers, igual que como los programas de las computadoras, will function with more or less effectiveness. van a funcionar más o menos con mayor o menor efectividad. A computer can have an accounting program Una computadora puede tener un programa de contabilidad and a financial projection program, y un programa de proyección financiera, but so does a business. pero también lo tiene un negocio eso. And in the same way that certain computer packages, accounting or financial packages, Y de un cierto modo los paquetes de computadoras de financieros o de contabilidad have capabilities that others do not have tienen capacidades que otros no tienen because of their programming. por su programación. The same thing is going to be true with people and with companies. Y la misma cosa va a suceder con la gente, lo mismo es cierto con gente y con empresas. Now, the programming language of the brain is different than that of a computer. Ahora, el lenguaje de programación del cerebro es distinto al que se utiliza con la computadora, Although in some ways they can also be very similar. aunque de algunas maneras podría llegar a parecerse bastante.
But that's some of what we're going to be exploring here. Y eso es algo de lo que vamos a estar explorando aquí ahora. How are you or the people that you work with programmed? ¿Cómo están programados ustedes y la gente que trabaja con ustedes? How do those different programs interact with one another? ¿Cómo interaccionan esos distintos programas el uno con el otro? If I want to change somebody else's program, how do I do that? Si yo quiero cambiar el programa de otra persona, ¿cómo hago eso? If I want to design an effective program to accomplish something, Si yo quiero diseñar un programa eficaz para lograr algo, what elements do I have to bring into it? ¿qué elementos tengo que poner dentro del mismo? How do I know if I have all the pieces that I need in order to be successful? Or ¿Cómo effective? puedo saber si tengo todo lo que necesito para tener éxito en algo? And there are three basic types of programs Y hay tres bases de programas típicos, tres tipos de programas that we'll be studying. que vamos a estudiar nosotros hoy. By the way, programming is the strategy that somebody's using. Bueno, entonces la parte de programación es la estrategia que alguien está utilizando. But these programs or strategies can occur on three different levels. Y estos programas o estrategias se pueden suceder a tres distintos niveles. Your personal programs or strategies for doing the kind of things that you're involved with. En primer lugar, sus programas o estrategias personales para hacer el tipo de cosas que ustedes estén involucrados. Strategies or programs for managing other people. Estrategias o programas para manejar a otra gente. Management strategies. Entonces, estrategias de manejo. And corporate strategies. Y estrategias de corporación. And these various principles are going to operate on all of these levels. Y estos distintos niveles van a funcionar en todos estos. Now, what I think would be best is to perhaps give a little bit of an overview of some of the basic NLP principles. Yo quizás creo que sería mejor dar un vistazo general sobre los principios básicos de la programación neurolingüística. And then maybe take questions as to where you are and your understanding. Y luego quizás podríamos hacerles que ustedes nos hagan unas preguntas para ver dónde están, si van ensamblando las cosas. One of the things that NLP says Una de las cosas que PNL dice is that our brains do function in many ways like a computer. y que nuestro cerebro sí funciona de muchos modos como una computadora. Your brain is an information processor. Su cerebro es un procesador, una procesadora de información. You take in information about the world around you through your senses. Uno recibe la información del mundo que está a nuestro alrededor a través de los sentidos. Then you associate it, organize it, Luego lo asocian, lo organizan, evaluate it lo evalúan through the internal programs a través de inside. los programas internos que tenemos adentro. Then you output or act on that information. Luego sacan esa información o actúan sobre esa información. And what NLP says is that all thinking Y la programación dice que todo el pensamiento is based upon the senses. se basa sobre los sentidos. That is, when people are thinking, Eso quiere decir que cuando la gente está pensando that they're going to be doing some sequence or combination que van a hacer alguna secuencia o una combinación of internal visualization, de visualización interna, of internal talking de diálogo interno or hearing, o de escuchar algo, some kind of internal feeling, algún tipo de sentimiento interno and possibly smelling or tasting, although those don't seem to y have much. posiblemente algo referido con el gusto y el olfato, aunque pareciera que no son tan importantes. People in business don't like to be led around by the nose, I guess. A la gente en los negocios no les gusta llevarse por su olfato. However, which one of these senses that somebody is using De todos modos, ¿cuál de estos sentidos que están utilizando will give you a different kind of information about the world around you? les va a dar un distinto tipo de información sobre el mundo que nos rodea? So NLP says some people are very visually oriented. Entonces la programación dice, bueno, hay alguna gente que es orientada muy visualmente. They're always trying to look at the big picture, or Siempre está tratando de ver una gran imagen. they're trying to see how things are connected together. Están tratando de ver cómo se conectan juntas las cosas.
Whereas other people are very verbally oriented. Mientras otra gente se orienta mucho verbalmente. They want to talk to other people about it. Quieren hablar a otra gente sobre lo que les pasa. They have lists, all the kind of words, all the kinds of Tienen discussions listas, that todo are tipo important. de verbos, todo tipo de discusiones, de argumentos que sean importantes. Other people are more feeling oriented. Otra gente se orienta más por la sensación, por los sentidos. They like action and Les they gusta la acción to operate from their gut feelings. y necesitan operar desde sus sentimientos, lo que les sale de adentro. Now, each one of those can be an effective strategy. Bueno, cada uno de estos puede ser una estrategia efectiva, But one of the things that we found pero una de las cosas que descubrimos is that certain kinds of tasks es que cierto tipo de tareas are actually done better en realidad se hacen mejor using certain types of sensory representations. usando cierto tipo de representaciones sensoriales. Some kinds of things are better organized visually Algún tipo de cosas están mejor organizadas visualmente than they are on the basis of feeling. que lo están sobre una base de sentimientos. Now, also, when you get to a management level, Ahora, también cuando llegan a un nivel de manejo, you have mixtures of people that have different primary organization strategies. ustedes tienen una mezcla de gente que tiene una mezcla de estrategias primarias. Meaning I have visual people mixing with auditory people. Quiere mixing decirles with que feeling tengo people. gente que se mezcla, gente visual que se mezcla con gente auditiva, con gente que se maneja por los sentimientos. And their ways of perceiving the world can literally be quite different. Y sus modos de percibir el mundo pueden ser muy diferentes. A feeling-oriented person Una persona que se orienta por lo que siente, often feels that the visual person is distant. generalmente siente que la persona que se orienta por lo visual es una persona que está muy distante. Maybe they're even cold to them or Quizás hasta les parezcan fríos complicated. They o complicados. can't follow what they're trying to do. No pueden seguirles lo que ellos están tratando de hacer. But a visual person might see the kinesthetic person Pero una persona visual puede ver a la persona kinestésica as rushing off into some idea without looking at it thoroughly ahead of time. como una persona que se precipita a hacer las cosas, las ideas que tiene sin haberla visto completamente. Don't you see what you're doing? ¿No ves lo que estás haciendo? Of course, an auditory person Por supuesto, una persona auditiva might be perceived as being somebody who talks too much, puede ser que se perciba como una persona que habla demasiado somebody who needs to have too many instructions. o alguien a quien se necesita darle muchas instrucciones. As you know, for some people, seeing is believing. Como saben, para algunas personas ver es creer. Other people won't believe it until they hear it from an authority. Otras personas no lo van a creer hasta que lo escuchen de alguien que tenga autoridad. Other people need to experience or feel it before they believe. Y otra gente necesita experimentarlo y sentirlo antes de poder creer. So they're convinced, the way that they become convinced Entonces el modo en que ellos se convencen and motivated could even be different. y el modo en que se puede motivar a toda esa gente puede ser diferente. And on a corporate level, the same kind of thing can happen. Y a un nivel de corporación puede suceder lo mismo. Some companies are communication companies. Algunas compañías son compañías de comunicación. You look at their advertisements and Uno ve sus propagandas, su publicidad, they say things like, "We listen to our customers." y dicen cosas tales como nosotros escuchamos a nuestros clientes. Other companies, their advertising is based on their vision of the future. Otras compañías, por ejemplo, su publicidad se basa en su visión de futuro. Other companies are there because they're action oriented. Y otras compañías dicen que están ahí porque tienen orientación por su acción, se orientan por su acción. Or they're trying to take care of you. Y ellos están tratando de ocuparse de ustedes. And so you will even find that on all of these levels, Y aún van a encontrar que en todos estos niveles, the influence of the senses la influencia de los sentidos becomes very important se convierte en algo muy importante in terms of the identity en términos de la identidad, as well as the strategic planning, I guess, tanto como el planeamiento estratégico of that particular company, person, de or esa management. compañía en particular, de esa persona en particular o de esa gerencia. So, in NLP we call these representational systems. Entonces, en programación neurolingüística llamamos a estos sistemas representacionales.
visual, visuales, auditory, hearing. auditivos del oído. Kinesthetic is the word we use for feelings. Kinestésico es la palabra que nosotros usamos para los sentimientos. And the other is smell and taste. Bueno, y el otro, gusto y olfato. Now, NLP also does say that people don't only limit themselves to one of these, Ahora, la programación dice que la gente generalmente no se limita solo a uno de estos, but they do use them in sequences and combinations as well. pero que los usan también en secuencias y en combinaciones. Some people primarily use vision for input, Hay mucha gente que usa la visión para recibir, but they evaluate things according to feelings. pero evalúan a las cosas, califican a las cosas de acuerdo a sus sentimientos. Some people might primarily use auditory as an input. Puede ser que use la gente, hay mucha gente que use la parte auditiva para recibir, para tomar información. And evaluate it based upon some kind of visual Y criteria. lo evalúen de acuerdo a un criterio visual. And that sequence may also be important. That sequence may also be important. Y esa secuencia también puede ser importante. So, in order to communicate or maintain rapport, Entonces, para poder comunicarse o mantener un rapport, is sometimes very valuable to know about the primary strategies that somebody's using. es a veces muy importante saber cuáles son las estrategias primarias de esa persona. For example, if I'm communicating with a visual person, Por ejemplo, si yo estoy comunicándome con una persona visual, one of the things I'm going to want to do una de las cosas que voy a querer hacer is to give that person a picture of es what I'm darle a talking esa about. persona un panorama de lo que yo estoy hablando. I want to show them. Quiero mostrarles. And if I just keep sitting there telling them over and over and over again, Y si yo me siento y les digo las cosas, se las repito una y otra vez más, they might never literally be able to see what I'm saying. puede ser que jamás lleguen a ver lo que yo les estoy tratando de explicar. A person who is auditory, Una persona que es auditiva, I might want to very much use particular kinds of language. bueno, yo ahí podría llegar a utilizar determinado tipo de lenguaje, de palabras, Because words are very important. porque las palabras son muy importantes para ellos. These are the kind of people that will correct you if you use the wrong, slightly wrong word. Esas son el tipo de personas que lo van a corregir a uno si se equivoca un poquitito con las palabras. No, I didn't say that. I said this. No, yo no te dije tal cosa, te dije eso. Where they get really mad at you if you don't let them finish a sentence or something. Donde esas personas que se enojan mucho si uno no los deja terminar de hablar, Because that auditory part of their thinking is extremely important to them. porque esa parte auditiva de su pensamiento es muy importante para ellos. The same with kinesthetic people. Lo mismo con la gente kinestésica. I'm going to want to pace Yo voy a querer acompasar the particular strategy la estrategia particular that that person is using que esa persona está utilizando in order to get the maximum rapport, como para obtener el rapport máximo, the maximum quality of communication, la máxima calidad de comunicación and in order to attain the maximum amount of motivation. y para poder obtener la mejor modalidad para motivarlos. In addition to the linguistic clues, Además de las claves lingüísticas, there are certain behavioral clues that we can use to assess people's thinking strategies as well. hay otras claves de comportamiento que nosotros podemos utilizar para llegar al pensamiento de las personas. Linguistic clues, by the way, Las claves lingüísticas have to do with the kind of words that people select. están relacionadas con el tipo de palabras que la gente selecciona. If somebody says, well, I think we really need to focus on this plan, Si alguien le dice, bueno, yo creo que deberíamos enfocar sobre este plan, that's telling me that they're going to be more visually oriented. eso me dice a mí que estaríamos más orientados visualmente, enfocar, focalizar. If somebody says, well, I think we need to get a better handle on what our goals are, Si alguien me dice, bueno, yo creo que tendríamos que manejar mejor, agarrar mejor algo y ver cómo están nuestras metas, it's telling me they're probably more kinesthetic. eso quizás me diga a mí que son más kinestésicos. If somebody says, well, I really need to talk to you about such and such a thing, Si alguien me dice, bueno, yo quisiera hablar con vos, necesito realmente hablar con vos sobre tal y tal cosa, probably more auditory. quizás sean más auditivos. So there's a certain set of language patterns that have to do with the kind of sensory
representation that you're using. Entonces hay un cierto tipo de patrones de lenguaje que tiene que ver con el tipo de representación sensorial que están utilizando. When people use words or phrases that involve visual language, Cuando la gente usa palabras o frases que involucran el lenguaje visual, like, I see what you're saying, como si ya veo lo que estás diciendo, we need to look at this more carefully, tenemos que ver esto más cuidadosamente, I want you to show me what your ideas are. quiero que me muestres cuál es tu idea. This seems a little fuzzy or hazy to me. Esto lo veo medio nebuloso, medio complicado, medio... Sí. We need to see more eye to eye on this. Esto lo tenemos que ver mejor un poco de ojo a ojo. I don't know if the same idioms or No. So anyway, Le tenemos que poner más ojo a esto. those would be visual. Esas serían visuales. People that are more kinesthetic say, Gente que es más kinestésica dice, I need to get a better feel for what this is about. yo tengo que sentirme un poco mejor con esto, con respecto a esto. I need to connect better with you on these ideas. Necesito conectarme mejor contigo sobre estas ideas. I really feel that we need to do this or that more. Mira, realmente siento que tenemos que hacer más de esto o de lo otro. This seems like it's rough or difficult. Esto parece que se complica o que es difícil, It's like rough. algo así como duro. Those would be kinesthetic. Esto sería kinestésico. Auditory Las auditivas, be, I hear what you're saying. digo, sí, oigo, escuchen lo que vos me estás diciendo. Let's discuss this more. Discutamos esto un poco más. I keep telling myself we need to do something different. Sí, yo siempre me digo a mí mismo que tenemos que hacer algo distinto. Something has been rattling around in the back of my mind. Hay algo que me está retumbando ahí en el fondo de mi mente. These would all indicate some kind of auditory representation. Todo esto siempre va a indicar algún tipo de representación auditiva. The behavioral clues Las claves de comportamiento have to do with eye movements and gestures. tienen que ver, están relacionadas con movimientos oculares y posturas, gestos. So, one of the things that NLP has discovered and studied O sea, bueno, una de las cosas que la programación neurolingüística ha descubierto y estudiado is the fact that when people are thinking, es el hecho de que cuando la gente está pensando, their eyes actually move around. sus ojos dan vuelta. In fact, that's one of the ways you can tell that somebody is thinking. Es más, esa es una de las formas en que uno puede decir que la gente está pensando. They start. Cuando empiezan They're going around. a hacer así. And with NLP, we began to wonder, Y con la programación neurolingüística comenzamos a preguntarnos when people think, do their eyes just sort of turn off and start to flop around in their head, you know? si es que sus ojos directamente se conectan y empiezan a vagar por la cabeza, Or is there actually some pattern to where somebody's eyes are looking when they are going to a certain position? o si es que en realidad hay algún modelo de hacia dónde están mirando los ojos cuando ellos están pensando. One of the things that we found was that there was a very strong correlation Una de las cosas que descubrimos es que había una correlación muy fuerte between the position of the eyes and the kind of mental process. entre la posición de los ojos y el tipo de proceso mental. So when people were remembering visually, Entonces, cuando la gente estaba recordando visualmente, you ask people to remember where they parked their car, si le preguntaron a la gente que recuerden dónde estacionaron su auto, what's their license plate number, cuál era el número de patente de su auto, what happened at the office qué yesterday, pasó ayer en la oficina, they'd start to go like this. todos comenzaban medio a hacer así, ¿no? Would tend to go up into their left-hand side. Tendían a ir arriba a la izquierda. And so That became a cue for visual memory. Entonces eso se convirtió en una clave para memoria visual. On the other hand, if you ask people to be creative, Por el otro lado, si le pedían a la gente que fuera creativa, that is to fantasize about things that they'd never seen before, eso quería decir que fantasearan sobre cosas que nunca habían visto antes, or to imagine something, o que imaginaran algo. that they wouldn't go to the same side, they'd actually go to the other side. No se iban para ese lado, sino que iban directamente para el otro lado. So they would look up into the right to construct visual imagery. Entonces miraban arriba a la derecha para construir imágenes visuales. However, when people were listening or remembering things that they'd heard somebody tell them, Y cuando la gente estaba escuchando o recordando cosas que les habían dicho, what did so-and-so tell you yesterday? por ejemplo, ¿qué te dijeron ayer? They go to the sides, towards the ears. Ellos iban a los costados para las orejas.
And when people are listening, their eyes go laterally towards the ear. Cuando la gente está escuchando, los ojos como que se van al costado para las orejas, para los oídos. And basically, when they were remembering sounds, they tend to go to the left. Básicamente, cuando estaban recordando sonidos, iban hacia la izquierda. If they were thinking of what to say to somebody, Si estaban pensando en qué decirle a alguien, they would tend to go to the right. If they were putting words, if they were putting something into words. si estaban tratando de poner algo en palabras, por ejemplo, en las palabras que han dicho, iban a la derecha. Also found that when people had feelings, También descubrí que cuando la gente tenía sentimientos, their eyes would tend to drop. sus ojos como que caían. You know, they'd get very deeply into a feeling, their head would Se go metían down. muy profundamente en un sentimiento, entonces la cabeza iba para abajo. And you could tell, especially their eyes went down and to the right, Especialmente si los ojos bajaban a la derecha, it was more kinesthetic. eso era más kinestésico. However, when people's eyes went down into the left, Y de todas maneras, cuando los ojos de la gente bajaban hacia la izquierda, it wasn't so much feeling as it was having an internal conversation with themselves, no era tanto un sentimiento, pero más era una conversación interna con sí mismos, like talking to yourself, hablando con ustedes mismos, like the thinker or something. como el pensador o algo. So they would often be having some kind of internal discussion about something, Entonces generalmente están teniendo algún tipo de conversación interna sobre algo. an internal dialogue, we call it. Nosotros lo llamamos diálogo interno. Now, these become very valuable Ahora, estos se convierten muy valiosos because they can tell you about how people are thinking, porque ellos pueden decirles sobre cómo está pensando una persona, even when the person is unconscious about their own thinking strategy. aun cuando la persona tiene no tiene conciencia de su estrategia de pensamiento. And one of the biggest problems, for instance, in modeling experts Y uno de los problemas más grandes para modelar expertos, por ejemplo, is that the better you do something, es que cuando mejor hacen algo, the less conscious you are of what you're doing. menos conciencia tienen de lo que están haciendo. People that really perform well, A la gente que le va muy bien, que se desempeña realmente muy bien, and you say, how did you know to do that? y dicen, ¿y cómo supiste hacer eso? It's like, I don't know, I just Dicen, knew it. no sé, simplemente lo supe, It just came to me. me salió. But with these observational skills, Pero con estas tareas de observación, you can actually watch how they did it. pueden realmente uno ponerse a observar cómo lo han hecho. So a lot of times I'll ask somebody, well, how did you know to do that? Entonces yo muchas veces le pregunto a la gente, bueno, ¿y vos cómo supiste hacer eso? And they'll go, Y van a hacer, I don't know. no sé, But, pero you know, I've seen that there's some kind of a process, some kind of a program that went on that I have some clues about. bueno, yo ya sé que ha habido algún tipo de proceso, algo interno, entonces tengo algunas claves de lo que ellos tienen adentro. Now, one example I like to give about how this information can be used Un ejemplo que me gusta dar de cómo puede utilizarse esta información is that one time one of the guys that started NLP es que una vez una de las personas que comenzó con la PNL went to court. fue al tribunal. He was trying to recover some money. He had a problem with somebody that was supposed to do some work for him. Él trataba de recuperar un dinero que le devolvió un dinero de una persona que le tenía que haber hecho un trabajo. And he had to sit through and listen to the judge make some decisions Y él tuvo que sentarse y esperar mientras el juez tomaba otras decisiones before his turn came up. antes de que llegara su turno. And as he sat there, he noticed that this judge had a very particular decision-making process. Entonces, mientras estaba sentado ahí, él se dio cuenta que el juez tenía una estrategia muy determinada para tomar decisiones. That he was telling about all the time, but had no awareness of. Y él estaba contando todo el tiempo como esa estrategia, pero él ni se daba cuenta. So, for example, he said the judge had passed one decision on somebody. Entonces, por ejemplo, dice que el juez le dio una decisión a alguien. And he said, well, you know, as I look over all the facts that have been presented, Y él dice, bueno, yo mientras veo todos los hechos que se me han presentado and I try to fit them together and see how they all relate, y trato de ponerlos juntos y ver cómo se relacionan, I had to ask myself, tuve que preguntarme a mí mismo, what about this point of law? ¿y qué tal con lo que dice la ley sobre este punto? And what about this consideration? ¿Y con esta consideración? What about that issue? ¿Y qué tal con este tema? He says, I really feel that I need to make this decision. Porque yo realmente siento que tengo que tomar esta decisión. So the next person came up and
While the content was different, the judge had a very similar process. Luego vino otra persona y el contenido era distinto, pero el juez tuvo un proceso muy similar. The judge said something like, El juez dijo algo tipo, well, I've seen you in here before a number of times. bueno, yo lo he visto aquí una cantidad de veces a usted. And as I look at the patterns beginning to develop, Y yo mientras miro los patrones que empiezan a desarrollarse, I have to ask myself, tengo que preguntarme a mí mismo, what about this issue? ¿y qué tal con este tema? What will happen if I don't do that? ¿Qué va a suceder si yo no hago tal cosa? What about this? Y esto. I really feel that Y I need realmente to siento make this action. que necesito tomar esta acción. So what John Grinder realized was he had a strategy that went visual, Entonces John Grinder lo que se dio cuenta es que tenía una estrategia que iba primero visual, taking the little pieces and putting them together. tomando pequeños pedazos y poniéndolos juntos. A list of questions, particular rules, Una lista de preguntas en unas normas determinadas. and then the feeling would give him the final answer. Y luego el sentimiento era lo que le daría la respuesta final. So when it was John's turn to present his case, Entonces cuando llegó la oportunidad de John de presentar su caso, he said, well, Your Honor, dijo, bueno, Su Excelencia, let me show you the facts of this case. deje que yo le muestre los hechos de este caso. So you can see this happened, Puede ver que sucedió esto y sucedió all these otro, pieces. todas estas partes. And as you look at those all together, Entonces a medida que usted los mira todos juntos, I'm sure that you're going to have to ask yourself, estoy seguro que usted se va a tener que preguntar a usted mismo, what about this issue? ¿y What con about esto this? qué tal? ¿Y qué pasaría con esto? And that you'll feel as I do, Y luego va a sentir como, así como yo siento, that I should recover all of my money. que yo debería recuperar todo mi dinero. Just kind of, Y el juez medio como que hizo, it was the fastest decision made that day. y fue la decisión más rápida que tomó ese día, a Now, favor de él. the point is, if he had started by saying, well, if he had started by saying, La cuestión es que si lo hubiera empezado diciendo, Your Honor, I feel that this person, you know, was harmful to me and I deserve all my money back. Su Excelencia, yo creo que esta persona me hizo mucho daño y que yo me merezco que me devuelvan todo mi dinero. The judge is going to say, hey, well, you're jumping to conclusions El here. juez le va a decir, bueno, usted está apresurando las conclusiones aquí. I don't see how you got there. Yo no veo cómo llegó hasta allí. Even if John had said, well, here's all the facts, Aunque look yo at le hubiera this, dicho, acá están todos los hechos, mire esto. don't you feel that you should decide in my ¿No cree que favor? debería decir a favor mío? He's going to say, well, I don't know, something tells me that we El haven't juez asked va a all decir, the bueno, hay algo que me dice que no nos hemos preguntado un par de cosas. any part that you leave out Cualquier parte que ustedes dejan afuera is going to create a dissonance, a rough spot. va a crear un punto de choque, algo, una aspereza. And by the way, when you think about it, Y cuando ustedes se ponen a pensarlo, a judge is a professional decision maker, un juez es un tomador de decisiones profesional. meaning they have to be consistent in the strategies that they use to make decisions. Eso quiere decir que ellos tienen que ser muy consistentes con las estrategias que utilizan para tomar decisiones. If they changed it around all the time, Si las cambian, si las dan vuelta todo el tiempo, they wouldn't be a very good judge. no serían muy buenos jueces. They have to develop a very particular process. Ellos tienen que desarrollar un proceso muy particular. And I'm not saying that all you have to do is to paste this strategy and you'll win every case. Y yo no les estoy diciendo que lo que tienen que hacer es acompasar cada estrategia y luego ganar todos los casos. But the person still has to organize the information just like a computer does. Pero la persona igual tiene que organizar toda la información, igual que lo hace una computadora. By the way, not all judges would have this particular strategy. Y bueno, también les digo que no todos los jueces tienen esta estrategia particular. A judge that has a more visual strategy will want to see the facts. Un juez que quiere una estrategia más visual va a querer ver todas las pruebas. But a judge that's more auditory in their first step Pero un juez que sea más auditivo en su primer nivel would be more apt to want to ask a lot of questions, estaría más dispuesto a hacer más preguntas en primer lugar, hear expert testimony, escuchar el testimonio de expertos, and they might be more easily influenced by how somebody speaks. y puede ser que sean influenciados más fácilmente por cómo habla una persona. In fact, there's a person in the United States who specializes Hay una persona en Estados Unidos que se especializa, in, he will go over transcripts of trials, él lo que hace es ver copias de los juicios
and tell people what the decision-making strategy of the judge is. Y él lo que hace es decirle a la gente cuál es la estrategia que usó el juez para tomar decisiones. So they can be sure that they're presenting their information in a way that's going to be most acceptable to that person. Para asegurarse que están presentando su información de un modo que sea más beneficioso para su caso. As I say, it's not a guarantee that you're going to make this person decide what you want them to. Yo, como les digo, esto no es una garantía de que van a hacer que esta persona decida como ustedes quieren que lo haga, Because clearly there's other elements to decision making. porque claramente hay otros elementos que juegan en favor de las decisiones que se toman. But if you do not present it in a way that is maximally congruent with that person's strategy, Pero si no lo presenta de una manera que sea máximamente congruente con la estrategia de esa persona, you're going to be working against yourself on this funny unconscious level. van a trabajar en contra de ustedes mismos en este gracioso nivel de inconsciencia. The judge is going to think, well, there's something wrong with this person. They're not thinking clearly. Or something. La gente va a decir, bueno, hay algo mal con esta persona, no está pensando correctamente. Now, these eye positions are also very important. Ahora, la posición de los ojos también es muy importante, Because if I am presenting information to somebody, porque si yo estoy presentándole información a alguien, it's going to be easier for them to see it if it's presented up above. va a ser mucho más fácil verlo si se los presenta allá arriba. If I'm trying to show somebody something and I am having them down here, Si yo estoy tratando de mostrarle algo a alguien y lo tengo aquí abajo, I'm actually operating away from en realidad estoy trabajando lejos the physiological position and cueing de los accesos y de las posiciones fisiológicas that would actually make it the easiest for that people to synthesize information visually. que sería lo más fácil para que esta persona sintetice información visualmente. So one thing that's important is to know, how do I go about Entonces algo que es importante es cómo hago yo presenting information to somebody para presentar la información a alguien, in terms of where and what locations and what physical position they're in en términos de dónde, en qué posición física, dónde está ubicado when I present that information. cuando yo presento esa información. By the way, another type of a physical clue Otro tipo de clave física, por ejemplo, are the kinds of postures and gestures that somebody has. son el tipo de poses y gestos que tiene una persona. People that gesture up in this area Gente que gesticula a este nivel, por ejemplo, a esta altura, are often actually pointing to their own visual image inside their mind. ellos están siempre señalando su propia imagen visual dentro de su mente. They're actually showing you where Están in their picture. mostrándoles dónde lo tienen en su imagen. People who gesture towards their ears Gente que siempre hace gestos alrededor de sus oídos will be giving you information about auditory. va a estar dándoles a ustedes información sobre auditivo. People that gesture near their Gente stomach que or hace their gestos body acá cerca de su estómago, cerca de su cuerpo, give you information about feelings. les da información sobre sus sentidos. And people will often touch the part of their body that they're using to think with. Y la gente generalmente va a tocar la parte de su cuerpo que están utilizando para pensar. For example, when people are talking to themselves, Por ejemplo, cuando están hablando la gente con ellos mismos, they'll often touch their mouth. se van a tocar la boca generalmente. Or when people are listening or remembering, O cuando la gente está escuchando o recordando, a lot of times they'll go into what we call the telephone posture. nosotros entran a lo que nosotros llamamos la pose del teléfono, It's like you're talking on the telephone, como si estuvieran hablando por teléfono con ustedes mismos, sometimes long distance. a veces larga distancia. People will touch their eyes or La gente se va a tocar los ojos pull on their ears. o va a tirarse de las orejas. And those will give you clues about what they need or how they're thinking. Y eso les va a dar a ustedes clave de qué es lo que necesitan o cómo están pensando ellos. So somebody goes, well, I kind of understand what you're saying, but something's missing. I don't know what it is. Y dicen, ay, bueno, yo medio como que te entiendo lo que me estás diciendo, pero me falta algo, no sé qué es. They go, there's something else I need to know about what's Y hay going otra on. cosa que necesito saber sobre lo que te está pasando. People will, when you recognize that, people will often be giving you that kind of information. Y ustedes van a reconocer que la gente generalmente les está dando a ustedes ese tipo de información. One of the things that you might find once you become familiar with NLP Una de las cosas que puedan descubrir una vez que se familiaricen con programación neurolingüística is how there's a whole world of communication that goes on right in front of you. es que hay todo un mundo de comunicación que está llevándose a cabo delante de sus ojos Most people never see. y la mayoría de la gente no los ve, completamente ciego a ellos. And
that information can sometimes give you the edge. Y esa información generalmente puede ustedes darles la punta A place where it might make the biggest difference. en un lugar donde generalmente puede crear una gran diferencia. So we have these sensory representational systems. Bueno, entonces tenemos estos sistemas de representación sensitiva, sensorial. Our language echoes and also shapes how we're thinking. Nuestro lenguaje le da un eco y también da forma a cómo estamos pensando nosotros. And these systems in our language system Y estos sistemas y nuestros sistemas de lenguaje interact together to form particular programs. interreaccionan juntos para formar determinados programas. Now, when you get to a group level, Ahora, cuando llegan a un nivel de grupo, what you will often find is that people will form a group strategy. lo que generalmente van a descubrir es que la gente forma una estrategia de grupo. That is, one person in the group is the visionary. Por ejemplo, una persona del grupo es la visionaria, The other person in the group is they're the talker. They're the la one otra es la que habla, la que está ahí en las palabras. The other person just kind of sits back and feels, Hay otra que se siente hacia atrás y siente todo. and maybe there's another person who's the action-oriented one. O quizás esté una persona que sea la orientada a la acción. Now, of course, this makes it for an interesting combination. Ahora, esto es lo que creo una combinación interesante, Because sometimes, let's say you get 3 visual people all together in a particular team. porque digamos que ustedes a veces juntan 3 personas en un equipo y son los 3 visuales, And they're all sitting there going, yeah, I see the picture. y You see the están todos picture? sentados ahí, yo veo la imagen, ¿la ves vos? Oh, yeah, I think it's beautiful. It's great. Sí, qué buena que se ve, fantástica. They all sit there. They're in perfect agreement, Y ellos están ahí a su máximo nivel, Nobody does anything. pero nadie hace nada. We're very together as a group here. Y nosotros como grupo estamos muy juntos, Nothing happens. pero no pasa nada. It's not a functioning strategy. No es una estrategia que funcione. It's like a person who sits around and has great ideas all day long but never does anything. Es como una persona que está sentada y todo el día se le ocurren ideas fantásticas, pero nunca hace nada. Same thing, you get a group of people that are all verbal together and they're chatting away, Y lo mismo que juntan un grupo de gente que sean verbales y se pasan el día hablando. but nobody really knows where they're going. Y nunca nadie sabe a dónde está yendo. They're just having a lot of fun, they're throwing out Se ideas, all divierten kinds mucho, of tiran muchas ideas. ideas, un montón de cosas. You probably notice the same kind of thing happening in meetings. Probablemente se darán cuenta en las reuniones que siempre sucede eso. Sometimes if everybody shares the same strategy, A veces si todos comparten la misma estrategia, you have great rapport but no movement. tienen un gran rapport pero no hay movimiento. Now, of course, even when you do have the right combinations, Ahora, más vale aun cuando tengan todas las combinaciones correctas, doesn't mean they're going to necessarily function together in the right sequence. eso no quiere decir que van a funcionar correctamente en la misma secuencia, en la secuencia correcta. And usually there are 3 basic elements to what you do with a strategy. Y generalmente hay 3 elementos básicos de qué es lo que se hace con una estrategia. It can access information, Pueden acceder a la información, I mean bringing it in, getting it. eso quiere decir incorporarla, traerla. You can organize information. Pueden organizar información. That is, once you've got it, how do you put it together in a form that is going to be the most appropriate to make a decision, to carry out a plan? Eso quiere decir, una vez que la tienen, cómo la ponen junta, cómo la organizan de un modo que sea más efectiva para lograr algo, para hacer un plan. Then I can evaluate it or judge it. Y luego pueden evaluarla o juzgarla. Now the best strategies work in this sequence. Ahora, las mejores estrategias funcionan en esta secuencia. Access, organize, then evaluate. Acceso, organización y luego evaluación. Many times I see people getting into a situation Yo muchas veces veo que la gente entra en una situación where somebody accesses the information donde alguien le da acceso a la información and then it's judged. y luego se juzgan. Somebody says, well, what about this? Alguien dice, bueno, ¿y con esto qué? This, no, that's stupid. No, eso es estúpido, no, ni lo pienses. Whereas if you said, what about this? Y si yo le dijera, bueno, ¿y esto qué tal? You gave it to the person who could organize it and fit it in with everything else. Se lo daría a la persona que puede organizarlo y que lo hiciera encajar con todo el resto. Then it's more appropriate to evaluate it. Ahí ya sí está más listo para que se evalúe, para que se juzgue.
you can't evaluate information unless it's organized properly according to the criteria and the evidence procedures. No se puede evaluar la información correctamente, a no ser que esté organizado de acuerdo a los criterios y a los procedimientos that are going to be most appropriate for making that decision. que van a ser más apropiados para tomar esa decisión. So these are kind of the basic elements of any program. Entonces estos son más o menos los